tengo una duda porque la profe ayer me hizo esta actividad individual ¿Ya? y la teníamos que responder ayer y hoy día que íbamos a retroalimentar solamente las respuestas, Ya. pero ¿Y no la sé, puede proyectar? ¿Tiene para verla? ¿Para ver cómo va? es que yo lo terminé ayer, me voy a ver si lo puedo hacer. Sí, sí, sin ningún problema. Sí, esa es la idea, que poder como guiarla, retroalimentarla. Ahí se ve, ¿no? Sí, está cargando, sí se ve, súper. Ya. Ya, yo no he visto ese video, pero usted me cuenta de que... Era un video, Ya. Dice, ¿quién es Paula Muñoz? era de una La voy a buscar, ¿sabes? Lo voy a buscar acá en mi celular para que no tenga, no se ponga lento ahí. super Ya, igual el pero, video pero cuénteme usted de qué trataba mientras yo lo busco. contaba la historia de ella que es una ciclista de la selección y se estaba preparando para como unas olimpiadas del 2016 Ya. y es una que una vez le dijeron que había hecho algo ¿Cómo se llama el y video? contaba Perdón. como y rumbo a Río, Paola Muñoz. Ah, ya sé. Ella, ya. Me suena. Sí. Ya, perfecto. Siga contándome mientras escucho el video. Eh, contaba así como lo que hacía la rutina y que cuidaba a la hija, le llevaba al colegio, trabaja, la pareja vendía bici igual y también estudiaba. Súper, sí, es como la vida cotidiana de ella en el fondo, ¿no? Te Ya, contaba cómo era su día súper. Sí, y dura, y pensé que era más corto el video, dura casi 8 minutos. de harto tiempo. Sí. Mira, aquí lo estoy viendo. Sí, ya lo había visto antes. Mm, ya, sí, ya, claro. Ciclista, reconocida a nivel internacional. Participó en los Juegos Olímpicos ella. Claro, estaba por Sí. claro, por ir a Río a la Olimpiada. Ya, a la competencia. Sí, claro. Súper, ya. Ya hemos visto, no, no es necesario que lo vea porque ya me imagino de qué trata. Ya. Y Ujú. lo había visto antes, de hecho. Claro, ¿quién es Paola Muñoz? Caracteriza a partir de lo que se informa. Paola Muñoz es una ciclista de selección chilena, además de entrenar, es madre, trabaja y estudia, una mujer muy esforzada. Ya, eso está bien, sí. ¿Con qué intención piensas que se muestre la rutina de Paola Muñoz? Ya, eso es más de inferencia. Yo creo que se muestra la rutina de Paola Muñoz con la intención de mostrarnos más a detalle con cómo ella, ese cómo lleva tilde, la primera O, cómo ella lleva su día a día con el fin de que sea una fuente de inspiración. Ya, está excelente la respuesta. Y tal vez empezar con ese u otro deporte de alta exigencia. Súper, porque en el fondo eso es que ella busca inspirar a otras generaciones, inspirar a otras personas. Muy bien. Luego de concluir su entrenamiento en el Hola. Centro de Alto Rendimiento CAR, Paula pedalea hasta el cajón del Maipo, observa las siguientes imágenes extraídas de la crónica y responde las preguntas. ¿Ya? Dice, las imágenes comunican la valentía de Paola para pedalear entre medio de los autobuses, de los autos y buses que pasan a su par por las calles. También la imagen representa lo que ella hace día a día, ya que ese pedaleo extenso es parte de su rutina. Es parte, claro, es parte de su trabajo, o sea que ella en el fondo practica todo el tiempo, en el fondo, o sea, nunca deja de entrenar. Eso es como lo que apunta, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona con el relato que hace el periodista? Se relaciona con que el periodista va relatando cómo Paola, ese cómo también lleva tilde en la primera voz, cómo Paola se atreve a andar entre medio de los autos, entre medio va juntos, micros pasando semáforos, siendo que no es una ciudad que se preocupa por los ciclistas que andan en la calle. El fondo, claro, lo que busca es generar esa reflexión ya sobre la conciencia de los ciclistas, porque a veces, claro, el medio urbano no es muy amable con los ciclistas, ya, como que a eso apunta. A ver qué más veo acá. Eh, sí, yo creo que está bien lo que dice. Ya solamente agregaría eso de que la ciudad, claro, en el fondo no es muy amable con los ciclistas. Entonces, con la idea de generar conciencia en que las personas tengan de alguna manera haya mayor acceso a vías, ¿verdad? Para las bicicletas, por ejemplo. ¿Ya? Ay, Es como después a voy a eso. ver. ¿Ya? Ujú. A partir de lo visto en la crónica, ¿cuál es la ambición de Paula Muñoz? ¿Qué hace para conseguirlo?
La ambición de Paola Muñoz es alcanzar el primer lugar en el próximo. Ya. Yo partiría con señalar que es una ambición positiva, ¿ya? Y después todo lo demás que está bien, ya que alcanzar el primer lugar en el próximo campeonato, en el cual se participará para conseguirlo, se prepara constantemente, siguiendo una rutina de entrenamiento de alto esfuerzo y aspirando a mejores resultados siempre. Ya, excelente, está súper bien. Yo solamente ¿Cómo le agregaría podría eso. poner la Es una ambición ambición? positiva y ahí agrega todo lo demás. La ambición de Paula Muñoz es positiva, ¿ya? Y eso, eh, la ambición de Paula Muñoz es positiva, ya que ella busca alcanzar el primer lugar en el próximo campeonato, ¿ya? Voy a ir a otro grupo, ¿ya? Súper bien, vamos muy Ya, bien. Felicidades, chao. Ahí. Ah, ok, ya. ¿Necesita alguna ayuda? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Alan, ¿sabe lo que tiene que hacer o no? Para ayudarlo. Ya, entonces, ¿qué quiere? ¿Que lo ayude a verlo ahora o lo va a avanzar y después paso por acá? Podríamos hacer eso, podría avanzar primero y después yo lo retroalimento, ¿le parece? ¿Sí? Ya en eso quedamos entonces. Ok, voy a ir a otro grupo. Muy bien, Alan, ningún problema. ¿Ya? Unas cuadras de su hogar. Daniela, Sí, Daniela. profe. Hola, ¿cómo va? ¿Tiene dudas? No, porque yo lo hice con mis compañeras, con la Sofi ¿Ya? y la Vale, Ujú. y nosotros lo terminamos la clase pasada. Súper, súper. Ya, muy bien, muy bien. Ya, entonces voy a ir a otro grupo. ¿Ya? Y Ya, después vamos a gracias. volver a... Ok. Hola, Joaquín, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ya, cuénteme, ¿cómo va? La había terminado ayer. ¿Ya? ¿No tiene ninguna duda? ¿Algo que quiera consultar? No, Ya. no, ninguna Bien, duda. ya, súper. Ya, yo creo que vamos a ir a la sala general en unos minutos. Voy a ver si hay otro compañero que tenga dudas y luego lo vemos de manera general. ¿Ya? Muy bien. Ya. La de Santiago 2014. ¿El colegio acá dónde queda? ¿Cómo está? Paz, ¿está por ahí? Sí, profe. Hola. ¿Tiene alguna duda, algo que consultar sobre la respuesta? No. ¿Está ok? Ya. Ya, entonces vamos a ir a la sala general. ¿Ya? Sí, Ya, porque hay varios que no tienen dudas, parece. ¿Ya? ya, Muy bien. sin problema. Ya. ¿Ya? En general, prefiero que hagamos eso. ¿Ya? Decía, ya mucho mejor. ¿Ya? Necesito sí que uno me comparta el formulario, no importa quién sea, para poder comentar las preguntas a partir de un formulario común. ¿Ya? ¿Quién puede compartir su formulario? Y en realidad para que le sirva a toda la retroalimentación. ¿Quién podría? Yo lo haría, ¿Ya? ¿Podría, por favor? ¿Está habilitada la pantalla? O sea, que compartan pantalla. profe, pero internet va muy mal, así que Ah, ya, ¿quién podría? ¿Quién puede compartir el formulario? no. Cosa de que es para ver las preguntas, en verdad. Y entre todos aportemos respuestas. Así cosa que todos tengan, porque en realidad la mayoría terminó, entonces, por lo que me decía, estaban todos ok. Así que es preferible que hagamos eso. ¿Quién puede? Uno o una que pueda compartir la pantalla simplemente para que lo comentemos entre todos. Ninguno. O que me vayan leyendo las preguntas, por lo menos. ¿Les parece? ¿Quién me puede leer las preguntas al menos? Chicos, chicas. profe, la Ahí sí. primera Ah, ya, dice, ahí está. Muy bien. Martina está compartiendo. Súper. está compartida. Súper, súper. Sí. Muy bien, gracias. Ya. Yo estaba viendo el video, ya, porque no sabía que estaban trabajando ese video. Ya dice, ¿quién es Paola Muñoz? ¿Quién era, quién era esta chica? ¿Por qué se caracterizaba en esta crónica? ¿Qué es lo que nos mostraban de ella? ¿Quién es ella?
¿Quién es ella? ¿Quién es Paola Muñoz? Un atleta. Era una atleta, ¿cierto? ¿Y era cualquier atleta o había algo que la destacaba? ¿Era una simple atleta o se destacaba por algo? Era ciclista. Era ciclista y era de las buenas ciclistas, ¿cierto? Estaba llegando, había ganado muchas medallas, ¿cierto? Había ganado distintas competencias y estaba participando, ¿verdad?, en los Juegos de Río en el 2016. Entonces, era una deportista internacional ya, no solamente de talla nacional, ¿ya? Entonces, claro, ella es una deportista destacada, ¿ya? ¿Qué más podríamos decir de ella? Porque la caracterización no solamente es quién es, sino también cómo son sus actitudes, si nosotros la describiéramos física, o sea, más que físicamente, bueno, también físicamente, porque como hace deporte, físicamente ella cómo debe ser para poder realmente, de alguna manera, desarrollar la disciplina que hace deportiva. ¿Qué condiciones físicas debe tener, por ejemplo, para ser una buena ciclista? ¿Qué condiciones tenía que tener ella? ¿Cómo era su estado físico? ¿Se mantenía en forma o no? ¿Se mantenía en forma ella o no? Chicos, chicas. Sí, hacía ejercicio. Hacía mucho ejercicio, ¿cierto? Tenía varias rutinas, ¿verdad? Ya, y claro, pero ¿bastará con solamente la rutina o ella tenía, en el fondo, qué pasaba con ella? ¿Tenía solo una rutina de ejercicio o qué pasaba con ella? ¿Cómo era su día a día? Sí, cierto. O sea, por ejemplo, iba desde muy temprano a dejar a su hijo al colegio, que quedaba en otra comuna, parece su colegio, y entonces, de alguna manera, ella ya estaba ejercitándose constantemente, en el fondo, nunca paraba de ejercitarse. O sea, por eso, y después ella, claro, su tiempo extra, por así decirlo, ella iba al gimnasio, ¿cierto? Y ahí practicaba y hacía una serie de rutinas de ejercicio. Entonces ella, claro, claramente estaba practicando constantemente, ¿ya? Y a nivel más como familiar, nivel personal, ¿cómo podríamos caracterizarla? ¿Cómo les parece si la caracterizaran a nivel más psicológico, por ejemplo? ¿Cómo les parece ella? ¿Qué les parece? ¿Les parece alguien como digna de imitar? ¿Podría ser considerada una referente, un ejemplo de mujer, por ejemplo? ¿Ella solamente se enfocaba al deporte o acá en la crónica se mostraban otros ámbitos de ella, de su vida? También cumplía, ¿verdad?, con sus obligaciones de madre de manera responsable, ¿cierto? O sea, además de ser una excelente atleta, y era madre, y era una muy buena madre, también que se preocupaba por su hija, de irla a dejar al colegio, ¿verdad? O sea, en el fondo, como todo, tiene su día a día también, ¿verdad? O sea, no solamente se dedicaba a entrenar, a pesar que eso es lo que dedica principalmente. Desde el punto de vista psicológico, quizás podríamos caracterizarla con que ella era muy perseverante, que ella es muy esforzada, muy perseverante, o sea, para lograr sus metas, esos objetivos que tiene que esforzarse constantemente, tiene que superarse a sí mismo. Entonces, de alguna manera, ella sí es ambiciosa también. Y la ambición, recuerden que tenía dos caras. Podía ser una ambición positiva o una negativa, ¿ya? En el caso de ella, bueno, de hecho la pregunta viene más adelante, pero bueno, lo vamos a dejar para después el tema de la ambición, ¿ya? Pero en el fondo ella era una persona ambiciosa, sí, quería superarse continuamente, perseverante, ¿ya? Muy bien. Bien, eso respecto a la caracterización. Luego de concluir su entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento, CAR, Paula pedalea hasta el Cajón del Maipo. Observa la siguiente imagen extraída de la crónica y responde las preguntas. A ver, ¿qué es lo que buscaban expresar esas imágenes? ¿Qué buscaban transmitir? ¿Qué buscaban transmitir esas imágenes? ¿Qué comunican? Chicos, chicas, ¿qué buscaban transmitir esas imágenes? Un trayecto peligroso. Ya, un trayecto peligroso. ¿Por qué les parece un trayecto peligroso? ¿Qué podríamos sacar de reflexión allí? Que te pueden atropellar. Si hay caleta de auto. Ya, ya, sí, bueno, eso es como lo evidente, pero en el fondo podríamos reflexionar, ¿cierto?, de que en Chile, por ejemplo, no hay mucha conciencia hacia los ciclistas, podríamos como de manera implícita, ¿cierto? Ya, claro, ella era muy esforzada, como dice la compañera, ya, claro, pero sin embargo, como bien les decía, no se respeta muchas veces a los ciclistas y en las ciudades, las grandes ciudades como Santiago, no en todas las comunas
hay espacio, por ejemplo, vías para que los ciclistas conduzcan de manera libre, entonces se exponen a que puedan ser atropellados, a que reciban un accidente, ¿ya? Entonces, falta que de manera urbanística haya mayor conciencia sobre los ciclistas, ¿ya? Además que eso también genera una mejor calidad de vida para la ciudad y para los ciudadanos, ¿ya? Porque es más amigable con el medio ambiente, ¿ya? O sea, en el sentido que contamina menos que, o sea, que hayan, ¿verdad?, tantos vehículos circulando, ¿ya? Podrían ser algunas de las inferencias que podríamos sacar, ¿verdad? Que Santiago, por ejemplo, no es una ciudad amigable o amable con los ciclistas, ¿ya? ¿Y cómo se relacionan, es cierto, estas imágenes con lo que va relatando el periodista? ¿Cómo se van relacionando? Esa, de hecho, el periodista, perdón, hace la misma reflexión que les comentaba, que hace esta reflexión de que en Chile y en general en Santiago, ¿verdad? En particular, perdón, en Santiago, no hay un respeto, no hay una conciencia de los ciclistas en sí, entonces, salvo en algunas comunas quizás como Providencia, Ñuñoa podría ser, pero la mayoría de las comunas de Santiago no. Entonces tiene que enfrentar el taco, tiene que enfrentar las horas punta, tiene que enfrentar, ¿cierto?, esta serie de obstáculos urbanos que hay, ¿ya? Bien, después dice, a partir de lo visto en la crónica, ¿cuál es la ambición de Paola Muñoz? ¿Cuál es la ambición de ella? ¿Su ambición era positiva o negativa? Su opinión era, o sea, perdón, su ambición era positiva o negativa. ¿Cómo podríamos catalogarla? ¿Como positiva o negativa y por qué? Positiva, ¿cierto? ¿Y por qué podríamos decir que era una ambición positiva? ¿Qué es lo que debe caracterizar una ambición positiva? ¿Qué debe caracterizar una ambición positiva, chicos? Ya, claro, porque se esfuerza en cumplir sus metas, ¿verdad? Muy bien. Además, claro, busca esta idea de superación, de superarse a sí misma, por ejemplo, ya, superar los obstáculos, por otra parte, ¿verdad? Y en el fondo siempre tener sus metas claras, ¿verdad? Siempre tener su propósito y seguir sus sueños, como dice Camila también. Entonces, cada vez que ustedes tengan un sueño por cumplir, una realización personal, en el fondo van a tener una ambición positiva porque van a querer mejorarse a sí mismos, mejorar sus capacidades, sus aptitudes también en el fondo para desempeñarse mejor. ¿Ya? Muy bien. Bien, eso chicos. El otro que mencionaban en el video era un drama del doping que por el cual se lo había acusado, pero que en realidad después salió desmentido. Así que estamos ok. En realidad no eran difíciles las preguntas, así que estaríamos ok con eso. Así que gracias a la compañera, puede dejar de compartir pantalla. Les voy a proyectar ahora yo mi pantalla, porque quiero cerrar en los 15 minutos que nos van quedando. Quiero compartir un poco unos PowerPoint que a lo mejor ya han visto, ya imagino que sí, sobre algunas características generales de la crónica, ya para que podamos sacar algunas conclusiones y pueda comprenderse bien este género. Ah, ok, muchas gracias por avisar. Ya, entonces ustedes saben que la crónica, a diferencia del reportaje, de la noticia, que son informativos completamente, y a diferencia de la editorial, a diferencia de la columna de opinión y de las cartas al director, ya, a diferencia de ellos, cierto, la crónica es un género híbrido, que te mezcla hechos, ¿verdad? Y también te mezcla opinión también al respecto, ya sea que la veamos en formato escrito o audiovisual. ¿Ya? Sin embargo, tiende a predominar igual la entrega de información, pero es una mezcla, ¿ya? Bien, entonces acá tengo un poco la definición de crónica. Dice una crónica periodística, ¿cierto? La descripción detallada de los pormenores. Y la palabra crónica viene, ¿cierto?, del término griego cronos, que era tiempo, ¿cierto?, el dios del tiempo. Pero en el fondo porque la crónica te relata los hechos de manera secuencial, cronológica. Ya por eso nosotros veíamos en el caso de esta deportista, de esta ciclista, de Paula Muñoz, veíamos que ella desde su día a día, desde su rutina, desde temprano, desde la mañana hasta el final del día, ¿ya? Entonces, por lo mismo, seguíamos su cronología del día a día, ¿ya? Entonces ahí tenemos una evidencia de que era una crónica, ¿ya? Si se fijaron en ese detalle.
¿Ya? Otra de las características, cierto, es que es un periodista especializado, ¿verdad? El que aborda la crónica, el que la escribe o en este caso la transmite, en este caso el periodista que estaba relatando el día a día de esta ciclista. Y también él iba incorporando sus propias opiniones. Por eso la crónica no es tan objetiva, sino también mezcla cierta subjetividad, porque la idea es que el periodista también opine, y por ejemplo ahí opinaba él cuando hablaba de la poca visibilización y pocas oportunidades que habían en el ámbito urbano, en Santiago específicamente, para los ciclistas, o sea, oportunidades para que ellos pudieran andar de manera libre. ¿Ya? Los temas siempre son variados, ¿ya? En este caso, bueno, este caso era una crónica deportiva, ¿cierto? Porque hablaba de una deportista, pero también hay crónicas policiales, políticas, sociales, en fin, ¿ya? Y de alguna manera, claro, siempre hay que aportar un buen desenlace también a la crónica, ¿ya? Entonces, como les decía, la crónica tiene esta mezcla entre lo informativo, que es como su misión principal, en este caso informarnos de la vida, ¿cierto?, de esta ciclista, y por otro lado, esta idea de formar opinión, de que haya más conciencia y también sobre los ciclistas y tener como a ciclistas como ella como referente para nosotros, para nuestro país, ¿ya? Y a veces también está el objetivo de entretener, ¿ya? El aspecto del lenguaje, hay crónicas que son más literarias. Esta no lo era tanto porque era una crónica deportiva, no necesitaba ser tan literaria, ¿ya? Respecto a su estructura, hay libertad, pero como les decía, la idea es seguir esta secuencia, ¿ya? Acá teníamos el ejemplo el grupo Crimen y Castigo, pero en realidad eso para las crónicas periodistas, pero generalmente el título, después el cuerpo de la crónica, ¿ya? Fundamentalmente eso, ¿ya? Y del otro PowerPoint, bueno, a todo esto se marcaba dentro del objetivo 10, que era el objetivo que abordaba diversos textos periodísticos, por eso ustedes han revisado noticias, reportajes, carta al director, crónica, publicidad, propaganda, etcétera. ¿Ya? Otra de las características, ¿cierto?, em, de estas crónicas, ¿cierto?, es que, como les decía, muchas veces se aproxima mucho a lo literario, pero siempre va a depender del tema, ¿ya? Pero ¿por qué se aproxima a lo literario? Porque muchas veces nos está narrando ciertos hechos, ¿ya? Principalmente por eso, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, sus características son que tiene que tener una credibilidad, o sea, que tiene que ser creíble, o sea, tiene que, por ejemplo, por ello se muestran ciertas situaciones a partir de las cuales se confirma que son reales. Por ejemplo, el caso de esta deportista es una situación real de sus vivencias diarias y cómo se prepara ella para ser una deportista de alto nivel. Entonces eso le da credibilidad a la historia, ¿ya? Además hay una narración de por medio y este juicio de valor que emite el periodista y que va teniendo su propio estilo. O sea, el periodista va narrando, va contando a su propia forma, ¿cierto? Su propio estilo, esta historia, ¿ya? Entonces, tiende a seguir un estilo bastante narrativo y descriptivo, obviamente para contextualizar, para dar un ambiente, ¿cierto?, al respecto. Y también, si bien parte de un hecho particular en este caso, como era la vida de Paula Muñoz, también lo lleva a un interés colectivo porque en el fondo mucha gente que hace ciclismo perfectamente, o también cualquier tipo de deporte, si queremos, se puede ver identificada, ¿cierto?, en la vida de esta chica, ¿ya? Y sobre todo se centra, otra de sus características, en cómo se van sucediendo los hechos. Ya el lenguaje tiende a ser sencillo, claro, porque la idea es que lo pueda comprender una mayor cantidad de personas. Recuerden que es de circulación nacional, ya, o internacional, dependiendo del caso, ya. Y eso en general, entonces, como les decía, está esta interpretación subjetiva también que se aproxima a la interpretación. ¿Ya? Y también muchas veces la crónica, sobre todo las crónicas más históricas, obviamente les sirven de base como fuente a los historiadores, ¿ya? Muchas veces como registro, ¿verdad? Registros sociales y culturales, ¿ya? Y habíamos visto ya los diferentes tipos que habían. Algunas de las más frecuentes eran las parlamentarias, la noticiosa, la nota roja, que tiene que ver con los crímenes, la deportiva, como la que vieron ustedes en el video, la local, cuando es más como de una comuna, o por ejemplo si se hablara de Copiapó o de cualquier otra ciudad X, cultural y literaria, ya son algunas de las principales. No sé si ustedes revisaron este texto, pero no los vamos a revisar ahora porque ustedes ya hicieron la tarea con Sandra, la había dejado ella. No sé si tienen alguna consulta, algo que no esté claro, algo que los pueda ayudar antes de que finalicemos la clase. ¿Ya? Eso a grandes rasgos, pero veo que van bastante bien. ¿Ya?
Les repito entonces, el día viernes, a los alumnos que deben asistir a tutorías, nos vemos a las 3 de la tarde para que asistan. ¿Ya? Y vamos a reforzar distintas cosas, entre ellas la crónica, pero vamos a reforzar otras cosas. También les voy a subir la retroalimentación de la evaluación formativa número 2, se la voy a grabar entre hoy día o mañana, para que la revisen y sepan en qué se equivocaron. ¿Ya? Acuérdense que ustedes, sobre todo pensando en la PTU, que van a tener que dar en 2 años más, o el nombre que reciba la prueba que tengan que dar cuando salgan de cuarto medio, en el fondo es de comprensión lectora, y muchas de las preguntas que trabajamos con Sandra están relacionadas con eso. Son preguntas de habilidades lectoras. Entonces es cada vez es más importante que ustedes ejerciten su comprensión lectora, que asocien la pregunta o el tipo de pregunta con la habilidad que se mide, ya, y que de hecho lo voy a explicar en ese video explicativo donde voy a explicar la prueba y cuáles eran las respuestas, porque hay preguntas que exigen respuestas literales que están en el texto, y otras preguntas que implican análisis, que implican ir más allá de lo literal. Entonces les sirve mucho eso. Y lo otro, más que aprenderse contenido, lo que les sirve es aprender a identificar las características de los tipos de textos, ¿ya? Por ejemplo, en esa prueba aparecían varias, por ejemplo, carta al director. Entonces ustedes sabían que la carta al director era un texto argumentativo, que tenía un epígrafe, ¿cierto?, del señor director, y como todo texto argumentativo tiene una tesis que se desarrolla, por lo tanto un punto de vista que va a ir desarrollando, que es polémico, ¿verdad?, y al cual se van dando distintos argumentos y respaldo. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, ustedes más o menos ya se podían hacer una idea de cómo se iba a abordar, ¿verdad?, las cartas al director, ya, y que en ese caso eran se generaba, ¿verdad?, una diversidad de opiniones. Ya también me parece que aparecía un texto informativo, ya que siempre los textos informativos, ya sean reportajes, noticias, ¿cierto?, tienen esa cualidad de entrega de información, y por lo demás tienen su propia estructura, dependiendo del caso. Acuérdense que, por ejemplo, la noticia es en el primer párrafo, en el leado entradilla, donde se respondía a las 6 preguntas clave del qué, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué. Entonces, ya sabiendo eso, sabiendo que es una noticia, ustedes saben que en el primer párrafo van a encontrar las ideas principales de lo que se va a abordar, y el resto de los párrafos, el cuerpo de la noticia, más bien se profundiza, ¿cierto?, el tema principal, ¿ya? Entonces, por eso les digo que en el fondo lo importante es que ustedes empiecen a familiarizarse, a conocer y reconocer los diversos tipos de texto, ¿ya? Eso en general, y también el tema de la infografía, que también aparecía una infografía en esa prueba. La infografía es de dos tipos. Principalmente una infografía, como el nombre lo dice, te entrega información. Entonces la infografía lo que buscaba era informarte, pero también hay infografías que son del tipo argumentativo, ya donde se busca más bien persuadirte, disuadirte o convencerte sobre algo, ¿ya? Así que ojo con eso. Y también había una propaganda en esa prueba, que era también esa la había puesto Sandra, ¿cierto? Que es como ella trabaja con videos, ¿verdad? Donde ustedes habían tenido que analizar esa propaganda y diferenciarla de una publicidad. Entonces tienen que tener muy claro la diferencia entre publicidad y propaganda, por ejemplo. Publicidad, recuerden ustedes que tiene que ver con esta venta de bienes, de servicios. En cambio, la propaganda tiene más bien un fin cultural, ideológico o social, pero más bien ideológico. Ya en cambio, la publicidad la que tiene un fin económico. Entonces son distintas estrategias que va ocupando cada una. ¿Ya? Eso a grandes rasgos, pero lo voy a retroalimentar más detallado cuando grabe esa clase. ¿Ya? Entonces nos vemos en tutoría con los alumnos el viernes, ¿verdad? Los que tengan que asistir. Esos chicos, no sé si tienen dudas. ¿Y llegó alguien atrasado o atrasada que no me haya dicho presente? ¿Hay alguien que no me haya dicho presente de los que llegaron después? ¿Llegó alguien después o no? ¿No? Ah, ya, Consuelo. Consuelo, ¿cuánto es su apellido? Consuelo Castillo. Ya, muy bien. Además de Consuelo, ¿hay alguien que haya llegado después, durante la clase, mientras estaban en grupos? ¿No? Además de Consuelo. Ya, perfecto, súper. Muy bien, entonces, recuerden a sus compañeros. Ah, ya, Bastián Vega también. Bastián Vega, ok, Bastián. Ya, denme un segundo. Eh, Voy a anotarlo acá. Consuelo Castillo, Bastián Vega, ¿quién más? ¿Alguien más? Ya, ahí anotado también. Ya, hable ahora, si no, calle para siempre. Ya,
Muy bien, entonces, chicos, nos vemos. Los felicito por su trabajo, van bastante bien. Ya, cuídense igual ustedes, espero que les haya servido esta retroalimentación. Ya, nos vemos. Ya, chao a todos, a todas. Chao, chao. Cuídense igual. Chao, muy bien. Chao, chao. Chao, adiós. Adiós.